Entonces, muy importante para todos aquellos que se vayan a dedicar a la ganadería, que se vayan a dedicar a la producción animal y particularmente a los que se dediquen a trabajar en plantas faenadoras como ministro de fe para evitar, ¿no es cierto?, el que vaya a consumo humano productos que no sean inocuos para la salud humana, o bien que contengan estructuras que sean desagradables para el consumo y por lo tanto también que ocurra el riesgo de que esos materiales o esas estructuras lleguen a la basura y posteriormente puedan ser mal utilizadas. ¿Bien? Entonces vamos a ver hoy día fasciola hepática y fasciolosis como agente y como enfermedad, entendiendo que en el ser humano esta enfermedad parasitaria también existe, es una zoonosis. No es la principal zoonosis en las personas, a diferencia de lo que ocurre en nuestros animales de abasto, que sí es la principal enfermedad parasitaria que causa mayor decomiso según las cifras del Servicio Agrícola y Ganadero. Y recuerden que en seres humanos esta enfermedad parasitaria se denomina fascioliasis, ¿ya? Es decir, aquí de nuevo tenemos una diferencia de cómo nombramos a una misma enfermedad en distintos hospederos humanos versus animales, ¿ya? Bien. ¿Quién es fasciola hepática? Fasciola hepática es un platelminto, es decir, un gusano aplastado dorsoventralmente del orden Digenia, que ahí albergan a endoparásitos vertebrados que presentan al menos dos ventosas. Son parásitos heterógenos, es decir, que hacen un ciclo evolutivo indirecto y que requiere, en este caso particular, fasciola hepática lo vamos a ver, de un hospedador intermediario que es un invertebrado. Y ese invertebrado es un caracol. En este caso, ese molusco ya vamos a conocer cuál es el género y la especie que más se menciona en los textos. Y decir que los tremátodos digenios, la mayoría de ellos tienen hermafroditismo, es decir, el mismo gusano alberga aparato reproductor masculino y femenino y pueden autofecundarse. Pero en la presencia de más de una fasciola, las fasciolas se pueden fecundar entre ellas, ¿ya? Este parásito vamos a ver que tiene una forma bastante interesante desde el punto de vista visual y como dije ayer en clases, gran parte o la mayoría de los helmintos tienen reproducción sexual con machos y hembras, y en el caso de los platelmintos cestodos o tremátodos con hermafroditismo, salvo una excepción. Y ahí está precisamente la excepción, que es aquel tremátodo de la familia Schistosomatidae, en que ahí sí hay sexos separados y por lo tanto en biología uno nunca debe decir, ¿no es cierto?, taxativamente que esto es un 100%, sino que en biología siempre pueden haber excepciones y ahí tenemos una excepción a la regla. Cuando decimos que los tremátodos son mayoritariamente hermafroditas, esa es la excepción. Todos los tremátodos son ovíparos y colocan huevos que no son inmediatamente infectantes. Es decir, huevos que requieren salir al medio ambiente y en ese lugar, fundamentalmente por la tensión parcial de oxígeno, más las condiciones de temperatura y humedad, van a permitir entonces el desarrollo al interior de una larva. Y en este caso vamos a ver que una larva especial, no es una larva como vimos en los otros clases del día de ayer, que era una larva cilíndrica porque era un nemátodo. Acá no, es una larva también como aplastada, pero es una larva ciliada, es decir, una larva que presenta en su superficie corporal cilios. ¿Y por qué creen ustedes que necesita cilios esa larva? Para moverse, ¿sí? ¿Y moverse en qué tipo de medios? Para poder moverse en qué tipo de superficie o mejor dicho, de ambiente. Agua, también medio ambientes líquidos, ¿ok? Entonces precisamente la larva ciliada que sale del huevo una vez que el huevo se hace infectante para el hospedero intermediario, precisamente es una larva que abandona el caracol, que con cilios nada y de esa forma nadando alcanza su hospedero intermediario. ¿Bien? Entonces vamos a ver que este parasitismo requiere de un ecosistema donde haya
hola, haya un ambiente acuícola y dulce acuícola, ¿ya? Está referido a lugares donde hay pantanos, donde hay terrenos de vega que se inundan, o donde haya acequias, y por lo tanto ahí se explica por qué coevolucionó de esa forma este parásito, generando al interior entonces de ese huevo una larva ciliada. Aquí tenemos, y les presento Fasciola hepática, si es que no la han visto. Yo espero que sí la hayan visto en el curso de, siempre se me olvida, zoología le decía yo cuando hacía el curso, o cuando hice el curso. Hoy día se denomina diversidad. Eso. En diversidad tienen que haber tenido un paso práctico probablemente, y les mostraron macroscópicamente la posibilidad de conocer Fasciola hepática. Fasciola hepática es un tremátodo que tiene forma de hoja, ¿ya? Es un tremátodo que, aparte de tener forma de hoja, tiene un color característico, que es color hígado, y precisamente, imagínense, vive en el hígado. Entonces, no diré que se mimetiza, pero tiene un color muy similar. Uno dice color concho de vino, y estructuralmente es un parásito que, si se fijan, tiene una estructura que tiene como hombros a esta altura, y aquí está una estructura que permite a la alimentación. ¿Tiene tubo digestivo los tremátodos? Sí, pero tiene un tubo digestivo incompleto, es decir, por donde mismo come, por ahí mismo elimina sus metabolitos de la degradación de los alimentos que utilizó. No diré que es una boca-ano, pero en definitiva tiene un tubo digestivo ciego, y por lo tanto en el mismo lugar por donde entran los nutrientes, por ahí mismo salen los metabolitos después de ese metabolismo nutritivo, ¿ya? Allí también, y aquí se nota algo, no sé si lo notan con detención, ahí créanme, ahí, que es como un ojito, hay una ventosa, y esa ventosa se llama una ventosa anterior, y créanme que por aquí hay una ventosa ventral. Y si ustedes se fijan, allí, pero acá se nota mucho mejor, por transparencia, la luz atraviesa el gusano por el microscopio. Acá, sin tener luz debajo, fíjense que igual tiene como una ramificación interna, y esa ramificación interna es todo aparato reproductor. Y ese tubo rectilíneo, miren, ahí está la ventosa ventral, y ese tubo que se logra ver ahí al medio es el aparato digestivo, que vuelvo a repetir, es ciego. Acá no hay un ano, sino que entran los alimentos, se metabolizan, se absorben, y posteriormente todos los detritos los eliminan por este orificio que está un poco más abajo de la ventosa anterior, que es por donde entran y salen los alimentos. ¿Cuánto mide una fasciola? Macroscópicamente visible, puede llegar a medir hasta un par de centímetros, 2,5, incluso en algunos textos pueden llegar a 3 centímetros. Es decir, es muy macroscópica, ¿ya? Si la vieron, espero que no la olviden. ¿Por qué razón? Por lo que ya dijimos. Es el principal parasitismo de los animales de abasto que causa decomiso a nivel de matadero o plantas faenadoras. La fasciolosis, entonces, también recibe varios otros nombres. Otro nombre de la enfermedad es distomatosis. Si ustedes buscan, precisamente, y espero que lo hayan hecho porque fue una tarea para la casa, buscar el informe sanitario del Servicio Agrícola y Ganadero del año 2023, que fue publicado en octubre del 2024, en que ahí están actualizadas todas las cifras que yo presento en clases, y a veces, si se me olvida actualizarlo, les pedí que lo buscaran como información, porque esa información puede ser consultada en la prueba, ¿ya? A lo que me refiero con esa información es que cuando busquen la palabra fasciola, en ese texto aparece una sola vez. A pesar que el texto tiene varios capítulos, y uno de ellos exclusivamente respecto a fasciolosis y fasciola, la palabra fasciola o fasciolosis aparece una sola vez. En cambio, distomatosis aparece 12 veces. Entonces, ojo, la fasciolosis a veces es una palabra más técnica o científica que distomatosis, que es más vulgar, pero es más utilizada incluso en el informe oficial del SAC, ¿ya? Entonces recuerden que distomatosis es otra forma de denominar a la fasciolosis. ¿Cómo se denomina a este parásito? Vulgarmente conocido como fasciola hepática, científicamente conocido como fasciola hepática, también se le conoce como fasciola.
Cuando yo le pida nombres vulgares del parásito, que lo hago, fasciola no lo considero, que es lo mismo que saberse el nombre científico del parásito. Es cualquier otro nombre que no sea fasciola. ¿Y cuáles son los otros nombres? Si se denomina distomatosis, ¿cómo se denominará entonces? Distoma, exactamente. También se denomina en el norte chileno y en el sur de Perú talpalaco. Talpalaco, con K, de kilo. También se le denomina en algunas partes de Sudamérica, incluido en algunas partes de Chile, sahuaipé. Sahuaipé, tal cual, sahuaipé. Y ese nombre es tan utilizado en algunos lugares que el antiparasitario que sirve para matar el sahuaipé le denominan sahuaipicidas. ¿Ya? Hay otros nombres más, busquen nombres vulgares de fasciola. También está el nombre de duela. Duela, sahuaipé, talpalaco, distoma. Ahí les di 4 nombres vulgares de fasciola hepática o fasciola. ¿Ya? Los nombres vulgares son importantísimos conocerlos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál es la razón? Sí. Cuando hablas con el dueño de los animales, puede referirse con esos nombres y nosotros tenemos que entender a qué se refiere. Exactamente. O uno saberlos y decírselos de esa forma para que entienda que nos estamos refiriendo a lo mismo. Eso es súper importante para la comunicación efectiva. No basta solamente hablar con gestualidad, moverse, expresar con el cuerpo lo que uno quiera decir, sino también conocer el vocablo más de campo, las palabras más técnicas, pero también las más tradicionales, porque eso mejora la comunicación, ¿ya? Y de esa forma uno va a entender que está hablando de lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, la fasciolosis o distomatosis es una infección parasitaria cosmopolita producida por un endoparásito, el minto, platelminto, que se denomina fasciola hepática. Bien, esto no sé si alguna vez creo que lo dijimos en generalidades, ¿no es cierto? Un parásito siempre trata de tener un equilibrio entre el hospedero y él. Sin embargo, en algunos minutos un parásito puede ser destruido por el hospedero por la respuesta inmune fundamentalmente y dañar al parásito y eliminarlo de su cuerpo. Otras veces el parásito hace más daño al hospedero que el hospedero responde contra el parásito y se rompe el equilibrio también y ahí se genera más daño en el hospedero. Y hay parásitos que tienen mucho equilibrio. Fasciola hepática en los animales precisamente es uno de los parasitismos que causa bastante equilibrio. Se parece un poco a hidatidosis. Si se acuerdan, cuando hablábamos cuando un bovino, un equino, un ovino tenía un quiste hidatídico, podía vivirlo más bien. Salvo que ese quiste a lo mejor se rompiera y se generaran mucho más otros quistes, o bien comieran mucho más huevos de equinococo y se generaran muchos quistes y esos quistes comprimieran algún órgano vital o generaran más obstrucción de algún órgano hueco, por ejemplo el pulmón, y dificultando la respiración. Bueno, fasciola hepática es un gusano que puede estar en cantidades pequeñas, pero para una persona puede ser mucho. Uno puede encontrar 15, 20 fasciolas en el hígado y a lo mejor no tiene ninguna signología clínica ese animal. ¿Cómo se da cuenta uno que tiene la fasciola? Cuando llega a matadero, se hace el sacrificio, se inspecciona el órgano blanco que es el hígado. Si se acuerdan, en clases de J30 yo les decía que se buscaba este parásito cuando habían lesiones compatibles con él en la superficie del hígado, que se veían unos cordones blanquecinos, que era la inflamación del canalículo biliar. Cuando cortaban con el cuchillo dentro del canalículo biliar estaba inflamado porque tenía fasciolas en su interior. La fasciola por fuera se ve muy lisa, sin embargo su superficie está llena de espinas. Y esas espinas que se ven cuando se utiliza microscopía electrónica son las que generan irritación e inflamación de la mucosa del canalículo biliar, y con ello entonces aumenta su grosor de la pared y muchas veces, como les decía, protruye hacia el exterior del órgano, que el hígado es un color también, vino tinto, un color bastante rojizo oscuro, y esos canalículos
son blanquecinos y cuando se inflaman protruyen hacia arriba y se ven como cordones blanquecinos en la superficie del hígado. Eso puede ser producido por fasciola. Pero eso ocurre cuando hay mucha fasciola, cuando es crónico, cuando tiene mucha infección, cuando comió muchos elementos infectantes y la carga parasitaria, como siempre decimos, fue abundante. Pero cambia esto en el ser humano. El ser humano, sin ser médicos humanos, nosotros debemos saber que basta una fasciola hepática para que una persona pueda tener signología clínica. De algo tan simple como urticaria, a algo tan grave como una obstrucción del canalículo biliar y con ello un cuadro agudo en que se va a veces a lo mejor incluso a cirugía pensando que la persona tiene un problema biliar, ya sea, por ejemplo, pensar que es cálculo, pero no es cálculo. Y bueno, y hoy día la gracia de los seres humanos médicos, cuando hacen ecografía, ellos tienen incluso un tipo de movimiento que detectan de la fasciola en el canalículo biliar, en el hígado, y un tipo de morfología y movimiento, como vuelvo a repetir, que eso se hace con un ecodoppler generalmente, en el que se puede decir que ese tipo de movimiento y ese tipo de figura en el hígado es patoneumónico, es decir, se ve y sí o sí es fasciola hepática. Bien, ya lo dijimos, fasciolosis entonces la principal enfermedad parasitaria de los animales de abasto de nuestro país, produciendo grandes pérdidas económicas en el sentido estricto de lo que se pierde, fundamentalmente desde el punto de vista del matadero, es el hígado. Y el hígado en los animales rumiantes al menos es un gran órgano de un buen tamaño y de excelente calidad proteica. Yo no sé si alguna vez han comido pana, que es el nombre vulgar que se le denomina al hígado. Hay gente que le encanta, hay gente que la odia y hay gente que no la conoce. Yo les pregunto si la han comido para que algún día la coman. Así van a poder saber si les gusta o no les gusta. Tiene un sabor especial. Uno cuando chico le dan muy frecuentemente pana de pollo, pero también había un bistec de pana de bovino que uno le servía cuando la carne era muy cara en Chile. Uno comía muy frecuentemente pana de bovino. ¿Bien? Pues bien, comer pana o comer hígado con fasciola hepática no es de riesgo para el ser humano. Por muy bonita que encuentren la fasciola, obviamente ustedes abren un pepite de pan y se encuentran con la fasciola ahí, van a encontrarlo horrible y van a botar eso porque les va a dar asco. O sea, la razón del decomiso es una razón organoléptica. Al igual como ocurre en la hidatidosis, eliminar el hígado, en este caso que es el órgano blanco, es fundamentalmente porque existe una aversión a consumir un alimento que tenga algo que aunque parezca una hoja, es un gusano. ¿Bien? Pero no es la forma, no se decomisa para cortar el ciclo, porque nadie que se coma esa fasciola va a poder continuar el ciclo continúa de otra forma. Bien, dicho eso, las pérdidas económicas también se traducen no tan solo en la pérdida de proteína por decomiso del hígado, que son muchos kilos de proteína perdida en nuestro país, como les digo, la principal enfermedad que causa decomiso en los mataderos de Chile, sino que también subclínicamente los animales, aunque no tengan signología clínica evidente, subclínicamente pueden ganar menos peso, producir menos lana, producir menos leche, y obviamente eso también puede ser considerado que el animal no está en su máximo esplendor o bienestar. Es decir, una enfermedad subclínica también uno podría considerar que está afectando el bienestar de ese animal. ¿Okay? Ya dijimos que es la principal enfermedad parasitaria zoonótica que causa decomiso en los animales de abasto. Y aquí tenemos el ciclo. El ciclo es muy sencillo, entendiendo que es un ciclo indirecto. Colocamos al bovino y el ovino como especies hospedadoras definitivas. Sin embargo, ahí podríamos dibujar un conejo, podríamos dibujar un ser humano, podríamos dibujar un cerdo, cualquier herbívoro u omnívoro. No sirve la palabra mamífero. Son mamíferos, pero omnívoros o herbívoros los hospederos definitivos de este parásito. ¿Cómo comienza el ciclo? Vamos a partir de un bovino o ovino infectado con una fasciola hepática adulta en el canalículo biliar de ese animal o de esos animales.
La fasciola hepática adulta se puede autofecundar o fecundar a otra que esté contigua a él. Cuando la fasciola hepática es adulta, va a eliminar huevos que no son inmediatamente infectantes, un huevo muy característico, que ya le hemos dicho que es un huevo que tiene mucho peso y gran tamaño. Cuando hablamos de gran tamaño, no sé si nos hemos referido en otras clases a los tamaños de los huevos, porque hoy día no preguntamos eso. ¿Ya? Antiguamente a mí me preguntaban cuando estudiante ordenen los huevos de mayor a menor tamaño. ¿Ya? Eso no lo preguntamos hoy día, porque eso en realidad es para alguien que se va a dedicar a lo mejor a esa especialidad. Pero sí les digo que fasciola hepáticas, lejos, junto con unos pocos parásitos más, es el huevo más grande y pesado que existe. Por eso que el diagnóstico se hace por examen corpoparasitario de sedimentación. Porque por el peso es más pesado que el agua y se va al fondo, y uno entonces mira lo que precipitó en ese tubo, es lo que se observa en el microscopio para hacer el diagnóstico de ese parásito. Muchas veces agrega unas gotitas de Lugol, como decía ayer un compañero de ustedes que presentó, Alejandro, para poder hacer más manifiesto, más contraste del huevo con el resto del espacio, y el huevo se tiñe de color Lugol o color yodo, ¿ya? Porque tiene un color muy, muy pálido. El huevo a veces puede pasar desapercibido. Pero cuando hablo que es muy grande, por ejemplo, un huevo de fasciola hepática puede llegar a medir fácil 120 micrones. En cambio, un huevo, por ejemplo, de Trichuris ayer, que era el huevo más grande de los que vimos, puede llegar a 70 micrones. El huevo capilaria a 50 micrones. El huevo de anquilostomidio, anquilostoma usinaria, entre 50, 37, 40. Este es muy de casi el doble, ¿ya? 120, incluso en algunos casos hasta 138 o 140 micrones. Por lo tanto, es muy grande, ovalado, y en uno de esos extremos es operculado, es decir, tiene una tapita para que el embrión que se forma en el interior, esta larva ciliada, empuje esa tapa, pueda eclosionar y salir a través de esa tapa al medio ambiente líquido al cual tiene que llegar para nadar y alcanzar a los hospederos intermediarios. Bueno, volvamos al ciclo, me estoy yendo para otro lado. Sale el huevo al medio ambiente, un huevo entonces no infectante, y dentro del huevo, en el ambiente, si hay condiciones adecuadas de humedad, de temperatura, de luminosidad. Y cuando digo luminosidad, prefiere lugares más oscuritos, ¿ya? Y también tensión parcial de oxígeno apropiada, por lo tanto el huevo tiene que salir al medio ambiente. Nada de esto va a ocurrir al interior del hígado, ni menos aún en el intestino delgado del animal. Ese huevo, al salir por las heces en el ambiente, tiene todas las condiciones para evolucionar. ¿Y qué ocurre? En él se forma una larva ciliada que se denomina miracidio. Y este es el estado infectante que parasita el caracol hospedero intermediario. Si no hay miracidio, no puede infectarse el caracol. Y este miracidio debe formarse una vez que el huevo está en el ambiente y si existen las condiciones medioambientales adecuadas. Ese miracidio, una vez formado, abre este tapón o esta tapa o este opérculo del huevo y sale al medio ambiente. Y tiene pocas horas para encontrar a su hospedero, porque si no muere por deshidratación. Aunque esté incluso en el agua, después de un rato se le acaba su energía, porque no se está alimentando el miracidio. El miracidio lo único que hace es moverse y buscando a su hospedero. Y una vez que encuentra el caracol, activamente la larva penetra el pie del caracol e ingresa a la cavidad celomática del caracol. Y dentro de esta cavidad celomática, el miracidio forma primero esporoquistes, luego redias, luego cercarias, y finalmente esas cercarias abandonan el caracol, también activamente penetrando el pie del caracol, pero ahora hacia el exterior, nada por el agua, llega a un objeto inanimado o idealmente a un pasto y se enquista. Y esa forma quística de esa cercaria que se pega en el pasto o en una roca, que ahí pierde, o en una basura y ahí pierde, pero si se pega a un vegetal y se enquista con la forma de metacercaria, ese es el estado infectante para el mamífero herbívoro o omnívoro para que se infecte de fasciola hepática. ¿Por qué? Porque dentro de la metacercaria se forma lo que se denomina una fasciola hepática juvenil.
La metacercaria es un estadio evolutivo que está pegado al pasto con una sustancia cementante en la superficie de los pastos vegetales y dentro de él se forma la fasciola hepática juvenil. Cuando se come entonces un herbívoro u omnívoro esa metacercaria, la metacercaria deja en libertad, o mejor dicho, los jugos digestivos del aparato digestivo, particularmente a nivel de intestino delgado, degradan la metacercaria y liberan esta fasciola hepática juvenil. Y esta fasciola hepática juvenil, adentro ya entonces del animal, del aparato digestivo, atraviesa, rompe la pared intestinal, es muy pequeñita, por lo tanto no causa tanto daño en la mucosa intestinal, pero igual la perfora, y no se mete un vaso sanguíneo, sino que atraviesa la pared intestinal y cae al peritoneo. Ojo con lo que estoy diciendo. Un parásito muy chiquitito que pasa del intestino delgado al peritoneo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué riesgo tiene que un parásito, un gusano, aunque chiquitito que sea, pase del intestino delgado, de la cavidad, del lumen intestinal al peritoneo? No cardíaco. O sea, cardíaco ya es porque ya hay una enfermedad crónica, a lo mejor. Puede inocular agentes, puede haber de repente una peritonitis, pero eso no ocurre realmente con mucha frecuencia. Pero el parásito atraviesa la pared, cae el peritoneo, puede llevar en su superficie, porque es una fasciola hepática juvenil, que igual tiene espinitas, y entre esas espinitas puede llevar algún agente biológico patógeno, y busca, migra, ya por el peritoneo, no por la linfa, no por la sangre, sino que va reptando por el peritoneo hasta alcanzar el órgano blanco. ¿Cuál es? El hígado. ¿Y qué hace en el hígado? Perfora una cápsula que envuelve al hígado. ¿Cómo se llama esa cápsula? Anatomía. Por eso hacen otros cursos. ¿No? ¿No? ¿Cuánto? ¿No? Es un tipo de serosa a lo mejor, pero ¿cómo se llama esa cápsula? Es una cápsula que envuelve entero al hígado, ¿no? La cápsula de Gleason, ¿ya? Recuerden anatómicamente las cosas que conocieron alguna vez, porque es importante para entender la fisiopatogenia de después de la enfermedad. Es decir, es una larva que destruye una cápsula que cubre por entero el hígado, hace que el hígado tenga la forma que tiene, pero igual la vence, la rompe y se mete en el parénquima hepático. Y ahí no tan solo destruye la cápsula, o penetra la cápsula en realidad, sino que después va destruyendo los hepatocitos, la célula integral del hígado, incluso vasos sanguíneos, hasta llegar al canalículo biliar. Porque claro, su órgano blanco es el hígado, pero no se queda en el parénquima como aprendimos ayer con capilaria hepática, que se quedaba en el parénquima hepático el gusano, el macho copulaba con la hembra y la hembra ponía huevos, quedaban en el parénquima hepático. Acá no, el gusano penetra la cápsula de Gleason, rompe células hepáticas, rompe vasos sanguíneos hasta meterse adentro del canalículo biliar. Y en el canalículo biliar se transforma de una fasciola hepática juvenil a una fasciola hepática adulta que tiene capacidad reproductiva como hermafrodita de autofecundación o de fecundación de un par. Y ahí se genera el huevo y terminamos el ciclo. ¿Se entendió el ciclo? Entonces tenemos etapas evolutivas externas, como es el huevo. Tenemos etapas externas como un miracidio que busca el hospedero intermediario y tiene pocas horas para encontrarlo si no muere. Luego se mete dentro de ese hospedero intermediario que es un caracol, y dentro del caracol se reproduce partenogenéticamente en varios estadios hasta uno que es el principal, que es la cercaria, y ese es el que abandona el caracol. Y esa cercaria tiene que nadar, ese sí dura harto tiempo en el agua, varias horas, incluso puede ser hasta más de un día, buscando un lugar donde enquistarse como metacercaria. Y la metacercaria es el elemento infectante para el mamífero, herbívoro o omnívoro. ¿Qué puede pasar ahora? Si las condiciones... Tú tenías una pregunta. Sí. Cuando se transforma en cercaria, primero se transforma en un esporoquiste.
Después se transforma en una redia. La redia es como un calcetín, que lo que hace adentro es formar dentro de él varias futuras cercarias. Y cuando llega el momento de salir, esas cercarias abandonan la redia, rompen la redia y empiezan a salir de a una como un espermio, se parecen a un espermio de hecho en la cercaria, abandonan el caracol, nadan, buscan el pasto, se enquistan como metacercarias y ahí tienen que ser consumidas para seguir el ciclo. ¿Ya? Ahora, hay cosas que pueden ir pasando. Ya dijimos, si el miracillo no encuentra el caracol pronto, se muere. Si el agua se congela por frío porque es pleno invierno, se muere. Si el miracillo no encuentra el caracol y también hay mucho sol porque es pleno verano y hay radiación, a pesar de que el agua filtra algo de esa radiación, también se puede morir. Pero una vez dentro del caracol se protege y se empieza a reproducir. Pero ojo, que este ciclo se alarga o se acorta dependiendo de las condiciones climatológicas. Cuando está dentro del hospedero, en la fasciola hepática adulta, no es influenciado por el medio ambiente en general. Pero cuando está dentro del caracol, el parásito sí es muy influenciado por el medio ambiente. Tanto es así que el caracol, no sé si ustedes lo saben, los caracoles hibernan durante el invierno. ¿Ya? Y se reactivan en primavera-verano. Sobre todo en primavera, donde hay el periodo reproductivo. Pero durante la época de frío, ellos se hibernan. ¿Ya? ¿Qué significa que hiberna un caracol? Es que baja su metabolismo, no a cero, pero a casi cero. Y eso lo detecta el parásito. Entonces, si el parásito ingresó, supongamos en otoño, como miracidio dentro del caracol, se transforma en esporoquiste, se transforma en redia, y todo ese tiempo que pasó de que se transformó en esporoquiste, redia, llegó el invierno al medio ambiente, el caracol baja su metabolismo, el parásito detecta ese baja de metabolismo, y el parásito se queda como redia, genera otra redia que se llama redia hija. Si sigue el invierno, otra redia que se denomina redia nieta, y ahí a lo mejor empieza la primavera y se liberan las cercarias y salen a buscar el pasto. A diferencia de hecho, si la miracidio ingresa en pleno primavera al caracol, se genera el poroquiste, se genera la redia, se genera la cercaria, casi todo eso dentro de la misma semana, y las cercarias abandonan el caracol a enquistarse como metacercaria en el pasto. Aceleran su ciclo, acortan sus ciclos de evolución. Pero cuando hace frío, vuelvo a repetir, el caracol es la señal. Si el caracol entra en diapausa o entra en hibernación, el parásito lo detecta y nunca pasa a cercaria hasta que el caracol se reactiva porque llegó la primavera, porque mejoró el clima y se detecta bioquímicamente por el parásito, y de ahí el parásito decide transformarse en cercaria y abandonar el caracol. ¿Se entendió? Ok. Entonces, el estado infectante para el caracol, miracidio. El estado infectante para el hospedero definitivo, mamífero, herbívoro u omnívoro, la metacercaria. Cuando un animal come muchas metacercarias en un breve periodo de tiempo, puede haber una enfermedad grave en los animales, particularmente en los animales más jóvenes y sobre todo en los ovinos, que es la especie dentro de las especies animales de abasto, los animales más susceptibles a la enfermedad, e incluso pueden morir antes de tener adultos en su hígado y generar huevos que pueden detectar la enfermedad. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista evolutivo, lo que interesa es saber que cuando un animal come muchos metacercarias, a lo mejor equivocadamente, erráticamente, el parásito en vez de irse al hígado, se va a otros órganos. Y se puede aparecer una fasciola hepática metida en piel, aparecer una fasciola hepática metida en pulmón, aparecer no son muchas, fasciola hepática incluso en el sistema nervioso central. Pero cuando ocurre eso es porque el animal estuvo expuesto a una gran carga de metacercarias en el ambiente que consumió muy frecuentemente o muchas en muy breve periodo de tiempo, y algunas se equivocan de camino porque ellas no esperan, no hacen una fila así, ya, yo voy a esperar allá, va la que va entrando al hígado, voy a esperar atrás hasta que termine de entrar al hígado. No, si no puede entrar al hígado se va a otro lado. ¿Ya? Y en ese lugar puede generar una lesión que sí se puede hacer signología, una especie de un granuloma, por ejemplo en la piel, un granuloma
el pulmón, un granuloma en el sistema nervioso central, y claro que eso puede generar una sinología de dolor, de inflamación, etc. ¿Ya? Pero cuando llegan al hígado, si no es una alta carga y no es un animal muy joven, pasa desapercibida la infección. Salvo que ustedes tengan registro de peso, de producción de lana, de producción de leche muy estricto, en que ahí, claro, van a dar que hay baja de producción. Preguntas del ciclo. ¿No? Sí, dígame. Entonces, ¿los hospederos intermediarios serían el caracol? El caracol es el hospedero intermediario. ¿Y el definitivo serían los Mamíferos omnívoros y mamíferos herbívoros omnívoros. Y la metacercaria es lo que el estado infectante a los omnívoros. Al omnívoro o herbívoro, es decir, al hospedero definitivo. Y el miracidio al caracol. Al hospedero intermediario caracol. Sí, muy bien. Acá está lo mismo, perdón. Definitivo, definitivo. Por lo tanto, ¿qué tiene que consumir un ser humano para infectarse? Pasto, algún vegetal que tenga metacercaria. Por eso que comer hígados con fasciola al ser humano no le hace nada. A nadie le hace nada en realidad comerse el hígado con la fasciola. El ser humano se infecta comiendo pastos. ¿Saben qué pasto? ¿Alguna vez alguien ha escuchado qué tipo de pastos? El berro, ¿no? El berro es el principal vegetal asociado con la fascioliasis humana. El berro. Pero no es el único. Pueden haber lechugas con metacercaria, zanahorias con metacercaria, todo lo que sea cultivado o plantado y que crezca cerca de aguadas, cerca de acequias, cerca de terrenos inundables y que se consuma crudo. Porque la metacercaria, como todo parásito, muere con temperaturas superiores a 70 grados por más de 5 a 15 minutos. En el agua, el miracidio que sale del huevo o la cercaria que sale del caracol, ellos dos están en el agua. ¿Ya? Si ustedes ven en algún texto que uno se puede infectar tomando agua, eso es incorrecto. Porque en el agua pueden haber miracidios. ¿Y a quién infecta el miracidio? Al caracol. No puede infectar al mamífero, sea ser humano, sea bovino, sea... Y si hubiera una cercaria en el agua, que es la otra etapa evolutiva que puede estar en el agua, ¿a quién va a infectar la cercaria? No infecta a nadie, pero se deposita o se incrusta o se pega al pasto. No es una etapa infectiva para el ser humano, ni para el rumiante, ni para el herbívoro u omnívoro. La única forma de infección para el herbívoro u omnívoro es la metacercaria, que claro, si hay pisoteo del pasto, la metacercaria se puede desprender. Y ahí, claro, si tomo agua con metacercarias que estén libres en el agua, yo me puedo infectar. Pero nunca por cercarias y nunca por miracidio. ¿Okay? Si yo me como caracoles, ¿me voy a infectar? Porque los caracoles también en algunas personas o en algunas partes se consumen. Y es un producto muy apetecido. Pues bien, tampoco me voy a infectar. ¿Ok? Bien. Nos queda así. Bien, el ciclo. Acá de nuevo, ovino, hígado, libera huevos por las heces, huevos grandes, pesados, que caen al suelo, se genera un miracidio, ahí el miracidio sale del del huevo, busca el caracol, dentro del caracol, aquí nos muestra el esporoquiste, pero muestra una redia, que si no hay buen clima se transforma en redia hija, y redia nieta, y recién ahí se liberan las cercarias, o bien, si hay buen clima, esta redia inmediatamente libera cercarias desde el caracol. Esas cercarias en el agua llegan al pasto, se incrustan o se pegan como metacercaria. Esta metacercaria es consumida por el herbívoro u omnívoro, se libera la fasciola hepática juvenil, que por peritoneo llega al hígado, rompe la cápsula de Gleason y llega hasta el canalículo biliar, donde la fasciola hepática adulta se autofecunda o fecunda a otra y libera huevos que son no inmediatamente infectantes, que caen en el medio ambiente y comienza el ciclo nuevamente. Acá tenemos el huevo, una foto real
vean, no hay una larva en su interior, vean, ahí hay una tapa, ese es el opérculo que abre cuando el miracidio está formado, empuja esa tapa y por ahí sale el medio ambiente. Hay videos bien bonitos en YouTube que pueden ver miracidios saliendo de huevos de fasciola. No los pongo porque me hace más pesada la presentación. Y acá, a la izquierda de ustedes, tenemos al responsable hospedero intermediario en gran parte del mundo, que se denomina de dos formas. Una es Galba beatrix. En algunos textos más recientes se denomina Galba beatrix. Algunos dicen que es Galba la P. spectinidiens beatrix, pero quédense por lo menos con el nombre de Galba beatrix. Y hay otros que en algunos textos con nombres más antiguos, pero se sigue usando muy frecuentemente en el mundo, es el nombre de Limnea beatrix. Galba o Limnea son sinónimos. Ahora, no solo beatrix, hay varias especies de Limnea o de Galba que pueden ser hospederos intermediarios de fasciola hepática. Por lo tanto, más importante que la especie es el género Limnea o el género Galba, ¿ya? Y esos son los caracoles responsables de la infección. Si se acuerdan, en clases de J30, yo les mostré ahí, y recuerden estudiarlo, cómo se identifica el Galba o Limnea de otros caracoles que pueden estar en el ecosistema, como eran Chilina, como eran Planorbis, como era Chilina, Planorbis, el otro se me olvidó, pero bueno, hoy día más ratito me voy a acordar. Pero pueden haber otros caracoles en el medio ambiente que pueden ser parecidos a Limnea. ¿Qué digo de Limnea hoy que no dije en la J30? Que Limnea es un caracol anfibio. Ah, no, sí creo que lo dije. ¿Y qué significa que es anfibio? Que no está ni en el agua absoluta, como es un caracol acuático, ni tampoco está en la tierra seca, porque no es un caracol terrestre o que esté en tierra, sino que es un caracol anfibio, es decir, está donde hay agua con tierra, es decir, está en el barro. Ahí está el caracol. Y recuerden, miracidio va a estar nadando en el agua, y generalmente donde hay barro, cuando son terrenos inundables, el miracidio puede estar nadando muy en la superficie del agua y alcanzar el caracol de esa forma. No es un caracol acuático que esté en el fondo del agua, tampoco es un caracol terrestre que va a estar en la tierra seca, porque ahí el miracidio nunca lo alcanzaría, ni tampoco lo alcanzaría si fuera un caracol acuático, porque el miracidio nada casi en la superficie del agua, muy superficialmente, por eso es que está expuesto a radiación solar, etcétera, lo que dijimos al principio. Bien, y esto de acá, que no sé si lo conocen, ese es el berro. El berro se utiliza en Chile en algunas ensaladas crudas que se dan, pero también, ojo, conozcan que en Chile, en la comida china, muchas veces agregan berro. Si el berro viene de supermercado porque fue criado en forma hidropónica, es con seguridad libre de fasciola hepática, no va a tener metacercarias. Pero si es un berro natural sacado del ambiente, de una sequía, de un terreno inundable, es muy probable que si hay si hay caracol, si hay rumiantes en el lugar, es muy probable que tengan metacercaria. Las personas que se infectan de fasciola hepática son las personas entonces que comen berros fundamentalmente sacados de crianzas naturales, no de crianzas artificiales como son las hidropónicas. ¿Okay? Entonces lo que se vende en el supermercado es seguro y lo que compren ustedes en el camino es inseguro. ¿Bien? Aquí están los distintos estadios: el adulto, el huevo que pone el adulto, el miracidio que sale del huevo, la redia, que lo decía yo que era un calcetín, y dentro de este calcetín vean que hay varios círculos. Cada círculo es una fletura cercaria, que es esta, y la cercaria es una cabecita con una colita que le permite nadar, y esta va al pasto y se enquista como una metacercaria, y esto es todo lo que ocurre dentro del caracol hasta la cercaria, y esto es lo que ocurre en el vegetal berro. Ahí está el berro. Bien, esto es lo que vimos en clase. Ahí está, la fisa. Se me había olvidado el nombre de la fisa.
Esos son los caracoles que uno puede encontrar en el mismo ecosistema donde puede estar Limnea. Ahí está el otro nombre. El otro decía Galva, aquí dice el nombre Limnea. Este es Limnea, un caracol que si ustedes les contaba yo a ustedes que si colocaban la apertura del caracol mirándolos a ustedes y el ápice del caracol o la punta del caracol apuntando al dedo gordo de ustedes, es decir, colocando el caracol en esa posición, van a ver que se abre hacia la derecha de ustedes. En cambio, FISA, si hacen la misma posición, es decir, colocan el ápice del caracol apuntando al pulgar de ustedes y la apertura del caracol mirándolos a ustedes, van a darse cuenta que abre hacia la izquierda. Entonces, siempre Limnea es dextrógira y FISA es levógira. Esos son términos muy utilizados en química, si se acuerdan. Y aquí tenemos a chilina, que para desgracia de quien no se acuerde, se abre hacia el mismo lado que Limnea, es decir, hacia la derecha. Sin embargo, yo les decía en clases que la FISA, la chilina, que se abre para el mismo lado de Limnea, tiene dibujos u ornamentos en su concha. Lo que carece Limnea. Limnea es un caracol fome por su concha, no tiene dibujos, no tiene ornamentos. En cambio, chilina sí los puede tener, por muy pequeños que sean, tiene dibujitos o tiene cambios de color en su superficie. Y Planorbis es el caracol más diferente a todos, porque igual que una rueda, un neumático que estuviera en posición de cúbito hacia acostado, que para ver su apertura habría que parar el caracol y ahí recién se ve la apertura. No tiene nada que ver ni con chilina, ni con FISA, ni con Limnea. Esos 3 o 4 caracoles pueden estar en el mismo ecosistema, pero cada uno de ellos tiene morfologías distintas o colores distintos, y el único que es, además, que tiene hábitos de andar en el barro, ¿no es cierto?, es Limnea. Los otros son o acuáticos o terrestres. Entonces, aunque estén en el mismo ecosistema, no están necesariamente en el mismo lugar. De repente, justo puede estar pasando por el barro, pero no habita, no duerme, no vive en el barro. De hecho, Limnea, cuando llega el invierno y entra en hibernación o diapausa, como les decía, hibernación es el concepto más correcto en realidad, aunque es un invertebrado, se entierra en el barro. Y ahí hace su hibernación, debajo del barro. Y cuando llega la primavera, sale del barro, y el barro que le queda pegado a la concha se seca. Y el barro que está oscuro, el Limnea no se ve oscuro porque el barro que está encima se seca y se pone de un color más blanquecino. Entonces uno ve unos puntitos blancos moviéndose en el barro, y esos son Limnea que tienen barro seco en su superficie. ¿Ya? Esas son observaciones que uno hace al salir al campo. Estos son las metacercarias. Vean, esta es una hoja de pasto que tiene estos circulitos y son metacercarias que están pegadas con una sustancia cementante sobre la superficie del pasto, muy bien aferrados, y la única forma de que esa metacercaria se suelte es porque uno destruye el pasto, ya sea por pisoteo, por masticar, y puede ahí que la metacercaria caiga, por ejemplo, al agua, y si uno bebe esa agua con esa metacercaria puede infectarse, pero es metacercaria, no es cercaria. No puede ser un virocida o una cercaria la que infecte, siempre es metacercaria. Y aquí también, mire qué bonito, esta es una foto del doctor Gastón Valenzuela, que en paz descanse, eminente parasitólogo que formó a muchas generaciones de veterinarios en la Universidad Austral, luego en la Universidad Católica de Temuco, y ven allí un pasto que él encontró con 1, 2, 3 metacercarias en su superficie, parecen perlitas de color blanco. Eso está mirado a la lupa, ¿no es? A simple vista, el que tiene muy buena vista va a ver un puntito blanco, pero muy pequeño. Miren qué linda foto la sacada por él. ¿Logran ver? Todas esas son metacercarias. Miren, vienen desde acá, acá, ahí, ahí. ¿Cómo llegaron esas metacercarias a ese lugar? Obviamente la cercaria se pegó en el pasto que estaba pegado al agua, y el pasto empieza a crecer, y la metacercaria no es que suba, sino que es el pasto el que creció y va quedando en la punta. ¿Ok? Entonces eso significa que se pegó hace mucho tiempo, y esa metacercaria puede durar muchos meses, incluso años, un año, activo o viable en el pasto. Bonita foto, ¿no? No sé si le interese o lo encuentran bonito, pero bueno, pero interesante.
Y esto es muy lindo además, porque él logró no solo encontrar metas cercarias, sino que obviamente si había metas cercarias debía haber limnea o galva, y ahí lamentablemente no nos está mirando, porque aquí está la apertura, pero aquí créanme que si yo agarro ese caracol, lo doy vuelta, pongo el ápice hacia arriba y la apertura hacia acá va a quedar hacia la derecha. Ese es un limnea, que es oscurito, no tiene colores, es un caracol fome, pero ahí se aprecia el tamaño que tiene en relación al pasto. Bien, hagamos el recreo. Son 8 para la